Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Cuando el gato no está, los ratones están de fiesta. ¿Qué tiene que ver ese refrán conocidísimo con la Ley de Protección de Datos chilena? Lamentablemente mucho. Soy Rodolfo Herrera y en este video te voy a explicar por qué urge contar con ese gato, con un órgano de control especializado e independiente que sea una garantía esencial para la protección de nuestros derechos. Pero antes, no olvides suscribirte a mi canal sobre diálogos de derecho y tecnología y también a proponerme temas que te interesen que pueda abordar en futuros videos. Yo he tenido la suerte de trabajar en un órgano fiscalizador. Los primeros 10 años como abogado trabajé en la División Jurídica de la Contraloría General de la República. Y ahí, entre otros temas, me tocó dictaminar sobre protección de datos. Además de ser una tremenda escuela, me permitió ir a especializarme a Europa. Cuando estaba en España, además pude realizar una pasantía en la Agencia Española de Protección de Datos en Madrid. Recuerdo que un día me presentaron un abogado de la agencia. Y el abogado, cuando supo que yo era de Chile, va y me dice: he leído la Ley de Protección de Datos chilena. Hombre, rara. La calificó de rara. No de buena, no de mala, no de estricta o de blanda, sino rara. Yo en esa época estaba recién aprendiendo estos temas, por lo que no entendí muy bien a qué se refería con ello, pero como lo hace mucha gente para tratar de no quedar mal, dije: no, por supuesto, es muy extraña, está mal hecha. O sea, como se dice en Chile, salí jugando, pero no había comprendido todavía qué era lo raro de la ley. Sin embargo, ese año yo había ido a estudiar y a aprender, por lo que al poco tiempo me di cuenta que uno de los puntos raros de la ley chilena era no tener un órgano de control. Hasta ese momento yo creía lo que había estudiado al ver la historia de la ley, donde los legisladores habían explicado que no teníamos órgano de control porque no querían aumentar la burocracia, creando un nuevo órgano. Sin embargo, si yo miraba la realidad de los países europeos, el rol de los órganos de control era fundamental. Y ahí entendí que efectivamente uno de los puntos raros de nuestra ley era no tener un órgano de control. Por esa razón, le pregunté a mi profesor en la Universidad Complutense, Emilio Suñé, a quien aprovecho de agradecer, ¿qué opinaba de ese argumento de no crear un órgano de control para no aumentar la burocracia? Y me dijo que si te reconocen un derecho fundamental, pero no te dan las garantías para protegerlo, alegando que no se quiere aumentar burocracia, simplemente es que no entienden nada. Y es verdad, los derechos fundamentales no pueden estar condicionados a que no tenga presupuesto para crear un órgano de control, que es básico para que la ley se cumpla. Por lo tanto, cuando volví a Chile me di cuenta que los argumentos del legislador son solo excusas. En realidad lo que ocurre acá es que los grandes grupos de presión económicos y políticos, entre otros temas, están frenando que tengamos una ley de protección de datos como corresponde, con un órgano especializado que fiscalice. Y eso ha mantenido por más de 20 años una ley rara de protección de datos en Chile. ¿Cómo debe ser ese órgano de control? Yo distingo dos elementos esenciales que debe reunir. Primero, ser un órgano especializado. Y segundo, un órgano independiente. Si es especializado e independiente, da lo mismo si pertenece al Poder Judicial o es un órgano administrativo. Da lo mismo si es un órgano exclusivamente de fiscalización de protección de datos o además tiene la fiscalización del acceso a información pública. Lo relevante es que tenga estas dos características, especializado e independiente. El que sea especializado quiere decir que este órgano tiene que tener entre sus funciones principales la protección de datos personales. No puede ser una función secundaria. Por ejemplo, pensemos en una superintendencia, la Superintendencia de Salud.
Su foco está en la fiscalización de las garantías de salud y los planes de salud por parte de las ISAPRES y de FONASA. Por lo tanto, no podemos entender que además va a ser el órgano fiscalizador de la protección de datos de salud, porque no es el foco. Y por eso es importante que exista un órgano especializado en esta materia. Si se pensó, por ejemplo, que al no contar con un órgano especializado en protección de datos, cada uno de los órganos fiscalizadores tradicionales iba a asumir esas funciones, se equivocaron. Es un error, así no ha ocurrido. Y el ser independiente quiere decir que el órgano fiscalizador no tiene que estar bajo dependencia del gobierno de turno. Claro, de esta manera podría realizar sus acciones de fiscalización sin presiones indebidas. Esto parece evidente, obvio, pero hay que tener cuidado porque ya han existido proyectos de ley que buscan crear una agencia de protección de datos bajo, por ejemplo, supervigilancia del Ministerio de Hacienda. Pésimo, porque ahí el fiscalizador quedaba debajo del fiscalizado, dependía del fiscalizado. Esto, si se produjera de esta manera, no daría ninguna garantía de independencia en las labores del fiscalizador. Porque era muy probable que si hacía bien su pega, un órgano fiscalizador que hace bien su pega es molesto. Y no iba a faltar el momento que al molestar a un poderoso o al propio gobierno, no demorara la llamada telefónica o al ministro o al presidente para decirle, oye, llámale la atención a tu fiscalizador porque está poniendo muchas trabas, muchos inconvenientes. Otro de los temas que se está abordando hoy, que se discute bastante, es si el órgano de control tiene que ser exclusivamente de protección de datos o también puede ser, además, órgano de protección de la ley de transparencia. En el mundo existen ambos modelos, así que yo no lo veo con malos ojos ninguno de los dos. De hecho, en mi experiencia práctica me ha tocado ser simultáneamente encargado del cumplimiento de transparencia y delegado de protección de datos. Es decir, en la medida que los fiscalizadores sean especializados en ambas materias, le permite una mirada global y sistémica de tanto la legislación de transparencia como la de protección de datos, en donde existe más complementariedad que diferencias en muchos casos. Así que no veo mayores complicaciones o diferencias si es que fuese un mismo órgano como el Consejo para la Transparencia, por ejemplo, el que asumiera ambas competencias, transparencia y protección de datos. Por último, ¿de qué forma estos órganos de control protegen tus datos? Yo distingo tres funciones principales. Primero, se encarga de instruir, de orientar y recomendar la mejor forma en que se puede aplicar la protección de datos, la legislación de protección de datos. De esta manera puede favorecer una mayor cultura de la protección de datos a nivel de un país. Segundo, también tiene un rol de auditoría, de fiscalización, para evitar que se produzcan las infracciones a la ley y por lo tanto tiene un rol preventivo. Y en tercer lugar, sanciona. Aplica sanciones cuando ya se producen infracciones derechamente a la ley de protección de datos que van en perjuicio de los derechos de los titulares. De esta forma, entonces, el órgano de control le está dando dientes a la ley de protección de datos personales. En síntesis, una de las garantías esenciales de las leyes de protección de datos personales es contar con un órgano de control especializado e independiente. Chile lamentablemente todavía no tiene este tipo de órgano fiscalizador. Ojalá llegue pronto porque necesitamos un gato que termine con el escándalo que están dejando los ratones. Ojalá te haya gustado este video y lo compartas. Y no olvides suscribirte a mi blog para que pueda invitarte a un taller gratuito exclusivo para los suscriptores que estoy preparando. Bueno, eso es. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.